atentos a esta entrevista que le hace Luis Carlos Vélez a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Luis Carlos Vélez le pregunta por qué tomó la decisión de lanzarse como candidato a la presidencia de la República de Colombia y él responde cuáles son esas razones por las cuales lo llevó a tomar esta decisión. Préstele atención, que aquí le voy a mostrar un poco de esa entrevista. Doctor Abelardo, finalmente usted presenta su candidatura. ¿Por qué termina haciéndolo? ¿Qué es lo que finalmente lo lleva a hacerlo? Luis Carlos, Colombia atraviesa sus horas más oscuras. Nunca antes en la historia republicana de nuestro país la patria había padecido tantos atropellos, tantos dislates, tanta locura, tanta corrupción, tanto delirio. Cuando la patria llama a sus buenos hijos, tienen la obligación y el deber moral de acudir a ese llamado. Y yo soy un buen hijo de la patria y he acudido firme por la patria, por una razón elemental. Desde hace mucho tiempo, Luis Carlos, yo le venía sacando el cuerpo al tema político. Pero un hombre no puede escapar de su destino. Y había muchos compatriotas que veían y siguen viendo en mi nombre una esperanza para lograr salvar a nuestro país y reconstruirlo entre todos. Y entonces yo tenía la presión, esa presión encima y por supuesto ese amor por Colombia que por más bien que yo estaba en Italia en una vida absolutamente idílica, pues siempre tenía muy presente a mi patria y muy preocupado porque Colombia atraviesa, insisto, sus horas más oscuras. Yo hace muchos años en algún programa de televisión dije que solo ingresaría a la política cuando Colombia estuviera en un verdadero peligro, en un caso extremo. Y yo creo que esa hora llegó y yo no podía darle, Luis Carlos, la espalda a mi país en este momento tan complicado. ¿Y cómo podía yo seguir viéndome al espejo o hablarle a mis hijos de dignidad, de patriotismo, de honor, de valentía, de ardentía, de orgullo, cuando yo le doy la espalda a Colombia en su peor momento? Tenía que hacerlo y aquí estoy. ¿Cuáles son esos 3 puntos grandes que usted considera deben ser el eje de su campaña presidencial? ¿Cuáles son esas 3 propuestas o esos momentos, esas variables políticas para su campaña? Bueno, si hablamos de propuestas, te las tengo todas. Si hablamos de movimientos políticos, empiezo por decirte esto. La primera fase de la campaña se llama Firme por la Patria, porque voy a hacerlo con la ayuda de Dios y de mis compatriotas a través de firmas, de mi movimiento ciudadano que se llama Defensores de la Patria. Tengo la ilusión y la intención de recoger más de 3 millones de firmas en toda la geografía nacional. Si bien necesito cerca de 700.000 firmas, creo que hay que generar un hecho político y un mensaje claro del país pensante y patriótico al petrismo, un grito que venga desde lo más profundo del alma de la colombianidad con 3 millones de firmas que digan: aquí estamos para defender la patria, vamos a poner el pecho por Colombia y no vamos a dejar que el petrismo, como un enjambre de langostas, arrase con todo. Y si me preguntas por propuestas, pues yo creo que los problemas principales de Colombia son, en este orden, la seguridad, que es un desastre. Petro ha empoderado a los delincuentes, a los terroristas y ha debilitado a las fuerzas armadas, lo ha hecho de manera deliberada, está destruyendo también la fuerza pública. La salud, que ha sido completamente también destruida y acabada por el petrismo. Y por supuesto la economía, creo que son 3 ejes fundamentales. Y de la mano de estos va un tema que resulta también un flagelo terrible, tan grave o igual que el narcotráfico, que es la corrupción. Y yo tengo todos los planteamientos para eso, Luis Carlos, como los tienen muchos de los candidatos. Y la gente habla de toda suerte de propuestas y tú te vas a la inteligencia artificial y te dice cuáles son las soluciones para cada tema. O simplemente te buscas un asesor económico como tú, que eres brillante economista, para que te diga: hay que hacer estos recortes y tal. El problema no es ese, todos sabemos lo que hay que hacer. O sabemos quién sabe lo que hay que hacer. La gente habla de todas las recetas, pero nadie ha mencionado el ingrediente más importante, que es el valor, la determinación, la ardentía y el coraje para acometer esas decisiones por la salud de la República. Entonces aquí aparecen unos tigres que rugen mucho en campaña y que luego no muerden cuando llegan a gobernar, son unos tigres de papel.
Hay dos clases de tigres, los que rugen y los que muerden. Yo hago las dos cosas. Entonces, el ingrediente más importante es el valor necesario, la ardentía y la autoridad para acometer las decisiones fuertes que requiere Colombia para reencauzarla y organizar Sí. la seguridad, la economía y todo el desastre que deja el petrismo. Porque las propuestas las tenemos todos. El problema y lo que tiene que preguntarse la gente, y ese es mi planteamiento, Luis Carlos, es a quién no se atreve la izquierda radical a quemarle el país a las 5 de la tarde del 7 de agosto del 26. Esa es la pregunta que se tiene que hacer la gente y te lo resumo con este cuento pequeño, si me permites. Claro. El Caribe colombiano, cuando yo estaba pelado con mi hermano, que es mayor que yo, llegamos, nos tomamos unas cervecitas, unas frías, como decimos aquí en el Caribe, y mi papá nos decía, aquí el que llegue prendido, chapeto, borracho, le meto la mano porque yo nunca he llegado borracho aquí y no acepto borrachos aquí. Y nosotros llegábamos prendidillos y mi papá nos esperaba en la puerta de la casa. Están bebiendo, se nos quitaba la pea enseguida, se nos quitaba la borrachera enseguida. Entonces, el Estado, el gobierno, tiene que producir en el ciudadano de bien respeto y admiración, porque el verdadero liderazgo se fundamenta en la sabiduría y la virtud. Y el bandido tiene que sentir pánico, terror por la acción estatal, por la acción del gobierno. Que sepan aquellos que violan la ley, que si no se someten serán dados de baja o si no encarcelados, si se someten en los establecimientos carcelarios con las condiciones necesarias para que paguen su deuda con la sociedad y no sigan delinquiendo. Así lo veo y es lo que hay que hacer. Aquí lo que se necesita es propuestas, por supuesto, están todas, pero si no hay valor, determinación y coraje para aplicarlas, no hacemos nada. Doctor de la Espriella, cuando usted habla de seguridad, y porque también usted lo ha comentado, pero también porque muchos lo interpretan así, dicen, el doctor de la Espriella, el doctor Abelardo, es el Bukele colombiano. ¿Le molesta esa comparación? ¿La cree firme? ¿La cree coherente o hay diferencias? Yo admiro muchísimo al presidente Bukele, además me gusta su liderazgo sobrio, determinado, sin tanto aspaviento y tanta alaraca. Pero yo creo que nosotros en Colombia tuvimos a un líder que hizo más cosas. Porque es que la gente compara a Colombia con El Salvador y resulta que El Salvador, Luis Carlos, tiene 21.000 kilómetros. El tamaño de Norte de Santander, uno de los 32 departamentos de nuestra geografía nacional. Nuestra Colombia tiene 1.134.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir en plata blanca que Colombia son 21 Salvadores, con dos mares, con todos los accidentes geográficos, con las guerrillas marxistas más antiguas del mundo, con grupos paramilitares, con organizaciones de extorsión en las principales ciudades de Colombia, con tráfico de personas, con tráfico de armas, minería ilegal, todos los líos posibles. A quien yo más admiro y a quien más respeto y a quien más considero por lo que hizo entre el año 2002 y 2010 es al presidente Álvaro Uribe. Ese es un titán.